Pasemos. La idea un poco era hablar un poquitito sobre los duranos que tienen el Perú y por ahí haciendo una comparación un poco sonsa, bueno, las comparaciones siempre dicen que son molestas, pero yo creo que en el sentido de hacerlo con una crítica constructiva, las comparaciones siempre ayudan a crecer. Nosotros, como país en la Argentina, somos un país que vive prácticamente de la pampa húmeda, donde está toda la riqueza del país, las 2/3 partes del país están ahí, y quedamos aislados a un costado los mendocinos y las provincias están cerca de la cordillera que tenemos al lado a Chile y siempre nos comparamos con los chilenos. Entonces, por ahí duele, pero la verdad es que está bueno porque uno ve y saca ideas, roba ideas, ¿no? Está todo permitido en este negocio. Yo tuve la oportunidad, como les conté antes, de hacer una recorrida hace un par de años por el interior del Perú, visitando a zonas productoras de durazno. Y dentro de esa recorrida, esta fue una de las mejores fotos que pude sacar en un mercado de durazno. Y discúlpenme, yo sé que ahora ya no me van a aplaudir después de lo que voy a decir, pero yo sé que trabajan con muchísima gana, que le ponen, pero esos duraznos, pese a que es la mejor foto que encontré, no son buenos duraznos cuando uno los compara en un mercado competitivo a nivel mundial. Perú se basa en su consumo interno y está muy bien que lo hagan así. De hecho, los argentinos también lo hacemos y le criticamos a los chilenos que son muy buenos exportadores pero no comen nada. Y lo bueno de basarse en el mercado interno es que el mercado interno es estable, las exportaciones no. Ya sea porque se produce una crisis en cualquier otro país, como le pasó a Brasil hace poquito, que a nosotros nos afecta un montón, o porque se cambia la cuestión cambiaria, la paridad, alguna medida política del momento, que inmediatamente te afecta. Entonces, está bueno ser exportador, pero no seamos tampoco exportadores dependientes. Tener un mercado interno importante es muy bueno. Ahora, hay que cuidarlo el mercado interno, ¿sí? Y les voy a decir por qué yo digo que hay que cuidarlo. Esta es una forma simplificada de exponer cómo se obtiene la producción. Cada técnico tiene su forma. Más temprano la gente de Colombia nos mostraba un triangulito muy parecido. A ver, la producción es el resultado de factores internos y factores externos, ¿sí? Factores externos está el manejo, el clima, el agua. Entonces a una planta le dan el mejor abono, el mejor manejo, todo, y la planta va a responder hasta un techo, que es su techo genético. La planta no va a producir más de lo que puede producir. O lo va a hacer un año, 2 años y el tercero se murió. Hay un tope que se lo da la genética interna de la planta. Está dada básicamente por la variedad y el porte injerto. Yo sé que en el caso del durazno, en Perú, en muchos casos, hablar de variedad y porte injerto es lo mismo, porque en realidad ponen plantas nacidas de un carozo y que se dan. Desde ya les voy diciendo que eso es una aberración agrícola, pero bueno. Y hay factores, por otro lado, externos, que si uno no los aplica bien, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La planta puede tener un potencial enorme, que si yo no le echo agua, no la manejo bien, no la puedo, y la planta va a dar una potencial pobre. Acá hay que combinar las dos cosas para obtener una producción basada en rendimiento, calidad y también en la producción de biomasa, cuando hablo de biomasa, producir hojas, ¿sí? Porque nosotros, hablo de experiencia propia con duranero, tenemos productores que son muy buenos y te dicen, yo este año le saqué 70 toneladas por hectárea al quinto. Ah, qué bueno. Y al otro año lo va a ver y no, le saqué 25 porque la planta ya estaba liquidada, no la ralié, la corté a penita el otro año, por más que le eché, la planta se agotó. Entonces lo que hay que tener también es una cierta producción de biomasa, una cierta producción de hoja,
y haga un equilibrio. Las plantas son básicamente eso, un equilibrio. Yo les voy a, dentro de eso, voy a tocar prácticamente con exclusividad lo que son los factores internos, algo del tema de genética, y dentro de los externos algo de lo que tiene que ver con el tema de raleo, el tema de un poco lo que es la post cosecha, las plantas, y un poco lo que tiene que ver con, quiero mostrarles también un videito de algo que entiendo es un factor limitante. Cuando William me pidió que armase una presentación, bueno, la idea era mostrarle un poquitito cuáles son los factores que hoy en día en Mendoza entendemos que están haciendo diferencia en la producción de grano. El riego, sin duda, uno de ellos, pero no es mi especialidad, así que no la voy a desarrollar. Como les decía, yo voy a dividir un poquitito la exposición en el tema de genética, en el tema de calidad de planta, que les decía recién que para mí es una diferencia muy grande, el tema del raleo, el tema de la mecanización y el tema de la logística con cosecha. Empezamos un poquitito con el tema de la genética y específicamente lo que tiene que ver con portainjertos. Como les dije, una planta que está obtenida a partir de un carozo y sobre la cual no se ha injertado nada, puede ser una planta muy bonita, pero es una planta ornamental. Pónganla en el jardín, no la pongan en una quinta, no la pongan en un huerto. Esa planta va a tardar 3, 4, 5 años, 6 años para superar una etapa que es la etapa de adultez, llegar hasta la etapa de adultez y empezar a producir. Eso es plata. O sea, no se puede concebir hoy en día tener el suelo parado con una planta que está vegetando nada más. Y además tiene otro factor que es el factor más limitante de todos. Yo vengo de una familia que son productores agrícolas. Mi viejo tenía una quintita muy chiquitita de durazno y la planta prácticamente la conocía de toda la vida y sabía qué le había pasado a cada planta y sabía, esta la podé mal el otro año, esta le hice aquello, aquella se me enfermó acá el planta. Y por otro lado tenía nietas que eran más las nietas que las plantas que tenía y se olvidaba el nombre de las nietas. Me decía, che chiquita, vos venís. La verdad es que las plantas son seres vivos, está muy bien quererlas, está muy bueno, pero si lo que nosotros queremos es una cuestión de tener un pasatiempo, de entretenernos un rato, bueno, buenísimo, tengamos, participen en el fondo y nadie te va a discutir. Ahora, si lo que querés es plata, las plantas ya no son plantas, son unidades productivas. Y las plantas, en este caso, si son unidades productivas, tienen que ser todas igualitas, ¿sí? No podemos tener una planta grande al lado de una planta chiquita, una planta con un brazo, otra planta que tiene 2 brazos, otra planta que está a 2,5 metros y de ahí se achica. Las plantas tienen que ser iguales. Hay que uniformizar los montes. Yo creo que tengo por ahí un par de fotos que marcan claramente esa diferencia, digamos. Entonces lo que hay que hacer es colocar un pie, hay que buscar pies que sean resistentes. Acá hay que probar cada pie y evaluar qué pie es el más competente, el que mejor anda. En la Argentina, lo que mejor está andando es los pies que más han implantado son Nemaguar y Nemarret sobre todo porque es un pie que tiene un brote rojo muy distinto, entonces cuando el productor lo pone sabe qué es lo que está poniendo. Al tiempito brota el brote y sabe si le mintieron y no era Nemarret o si era Nemarret. Después, hace unos 5 o 6 años atrás, se empezó a popularizar la utilización de portainjertos clonales, específicamente el G por N, el que más han dado. Los portainjertos clonales son esos, son clones a partir de cruzamientos. G por N viene de Garfield con Nemaguar. Es un portainjerto sumamente vigoroso y que sobre todo también es tolerante al mal de replante, que es uno de los problemas que tenemos, porque ya los montes de durazno están envejecidos. Cuando un monte de durazno llega a los 20 años hay que arrancarlo y poner plantas nuevas, y si uno las coloca en el mismo predio,
hay que tener presente el tema del mal de replante. El tema de las horas de frío, por lo que hablamos más temprano, hay que tenerlo en cuenta. El tema de los pies enamizantes. En el caso de manzano está muy desarrollado el tema de los pies enamizantes, muy investigado. En el caso del durazno no está, en el caso en general de todos los frutos, no está tan desarrollado el tema de los enamizantes. Que no esté tan desarrollado no quiere decir que no existan y que no funcionen. Hay que probarlo y hay que evaluarlo. Lo que pasa es que si yo tengo que empezar a hacer algo nuevo, tengo que traer variedades de afuera y tengo que traer pie de afuera, me voy a jugar primero por traer un P por N que sé que funcione en todos lados, antes que traer un pie enamizante y hacer una superficie grande sobre eso. Bien. Con el tema de las variedades. Con el tema de las variedades, yo creo que acá es donde ustedes tienen. Claro, ustedes tienen la posibilidad, como les decía, de cosechar a lo largo de todo el año, escalonar la producción, entonces eso les simplifica un montón lo que pueden tener durazno todo el año. Pero si ustedes todo el año le siguen vendiendo al consumidor, a ver si llega la foto, eso le siguen vendiendo guaremillo y guayco rojo, el consumidor se cansa. El consumidor no le gusta consumir siempre lo mismo. El consumidor quiere probar cosas nuevas. Está buenísimo que en el Perú, además de todo lo que es durazno y de un montón de frutas de climas templados, tienen todo lo que es la fruticultura tropical. La verdad que hoy día me voy anonadado, ya no me acuerdo el nombre de nada. Es impresionante la variedad que tienen. Pero si le van a ofrecer durazno, no le pueden ofrecer siempre dos variedades de durazno. Hoy en día existen duraznos que son pelones. Hoy en día han existido desde hace ya más de medio siglo. Duraznos que son priscos, duraznos que son pavías, prisco es que se le sale el carozo, duraznos que tienen, digamos, pigmentación roja alrededor del carozo, duraznos que son naranjas, duraznos que son amarillos, duraznos chatos como los paraguayos, duraznos alargados. Existe una infinidad de formas de durazno que ustedes le están ofreciendo siempre los mismos dos duraznos al consumidor. Acá creo que me pasa. Otro tema importante es el tema de la resistencia de la pulpa. Ustedes están trabajando con dos variedades que son bastante productivas, son buenas variedades, no voy a decir que no, pero son de pulpa relativamente blanda. ¿Sí? El hecho de ser de pulpa blanda les limita muchísimo el movimiento de ese durazno. Ustedes tienen un clima que es un clima muy estable a lo largo del tiempo, no solamente entre verano y invierno, sino también dentro de los mismos días, no aparecen temperaturas extremas. Eso hace que por ahí no tengan tantos problemas de sobremaduración de la fruta una vez que la fruta se cosecha. Pero hay que tener muy presente el tema de cómo evoluciona, y así ahora voy a mostrar las curvas de evolución y de pérdida de presión de pulpa. El guaremillo y el guayco rojo les va a servir para transportarlos 100, 200, 300 kilómetros. Más de esa distancia no sirven. No sirven porque ya implican a lo mejor tener 2 días de viaje. Ese durazno no lo soporta. Un durazno, una pulpa muy blanda. El tema del tenor azucarino, que también es muy importante. La relación pulpa-carozo, que era lo que les decía recién, creo que ahí enseguida hay otras imágenes. El consumidor le gusta comer durazno, no morder el carozo. No le gusta quebrarse un diente cada vez que muerde un durazno, si no se come una almendra, si es para eso. Entonces tiene que tener pulpa. El tema de la uniformidad de las plantas, vuelvo a insistir sobre lo mismo. No podemos tener montes donde hay plantas chicas, plantas grandes, plantas medianas. Las plantas tienen que ser todas exactamente iguales, no tiene que haber fallas en el medio. El requerimiento de la hora de frío, volvemos sobre lo mismo.
El comportamiento antes del frío de almacenamiento, decía que va a mostrar también algunos resultados. Yo creo que en algún momento, y en esto hay que ser muy sincero, digamos, el consumidor peruano se va a volver exigente. A ver, un país que crece, es un país donde la gente cada vez empieza a ganar más plata. Perú es el país que creo que más ha crecido en toda Latinoamérica durante los últimos años. Y cuando la gente empieza a ganar más plata, empieza a volverse exigente. Y está bien, yo le puedo poner un durazno medio feíto si se lo vendo barato. Ahora, cuando el consumidor empieza a tener más plata, van a empezar a aparecer los duraznos importados desde Chile, los duraznos importados desde Estados Unidos, los duraznos importados de otro lado. Y cuando eso empieza a pasar, ustedes van a empezar a perder posiciones. Tienen que tener para eso una mejor calidad. Y para eso van a necesitar incorporar el tema del frío, van a necesitar incorporar almacenamiento de frío. Por más que tengan el clima más bonito del mundo, van a tener que incorporar en algún momento el frío. Y la resistencia de la fruta en la planta, que es la duración de la cosecha. Esto también es importante, ya les voy a mostrar por qué enseguida. Esto es un poquito en cómo nosotros tenemos la evolución de la cosecha. Fíjense lo concentrada que es. Si nosotros esto pudiéramos aplanarlo, haríamos verdadera maravilla. Yo no sé por qué ustedes no nos mandan duraznos de acá para allá. Tampoco. Simplemente porque si pasan los 300 kilómetros se les deshacen los duraznos. Pero yo les puedo asegurar, si ustedes plantan duraznos de buenas variedades, en este momento, que nosotros ya no tenemos duraznos, ustedes nos pueden mandar los duraznos y se van a vender en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en todos lados. Ahora fíjense esto otro. Acá ya no solamente está la entrada del durazno, ahí tienen, ya no está ubicado temporalmente, sino que está ubicado por variedad. Y fíjense que algunas de las variedades que ustedes ven acá tienen una superficie grande, como el cristalino que aparece allá, tiene una superficie grande y sin embargo se comercializa muy poco en ese que es el mercado central de Buenos Aires, el principal mercado de la Argentina. ¿Eso qué implica? Que ya nadie quiere comer cristalino. La superficie de cristalino quiere decir que no la quiere el consumidor. Entonces, lo que yo les decía, que tienen que tener plantas uniformes, que el azúcar, que la presión de la pulpa, que súmenle que hay consumidores que eligen qué tipo de durazno quieren y hay variedades que no les gustan. Ya sea porque el consumidor no le gusta o ya sea porque al del puesto del mercado tampoco le gusta. Porque el cristalino, por ejemplo, es un durazno muy parecido en cuanto a la presión de la pulpa a lo que es el guayco rojo. Entonces es un durazno que ahí nomás se echa a perder. Si no lo venden en 1 o 2 días se le echa a perder. En cambio, el flor de Aquín, que está acá, es un durazno, una variedad relativamente más nueva, y fíjense que hay muy poquita superficie y sin embargo hay mucho volumen comercializado. Es un durazno traído afuera. Entonces, hay que empezar a pasar superficie de cristalino a flor de Aquín. Esto un poco es lo que les decía recién de la curva de evolución de madurez. Fíjense, acá tienen dos variedades distintas. La curva que está en color rojo creo que es la depresión de pulpa, y la que está en colorcito azulado es el tenor azucarino. Hay variedades donde esto es evolución dentro de la planta, ¿sí? Esto es para conocer el momento oportuno en el cual se tiene que iniciar la cosecha. Hay variedades en las cuales la caída en presión de pulpa es rapidísima, y uno está esperando por ahí a que esté un poquitito más dulce y se cayó la producción de azúcar y después no cosechamos nada, cosechamos puré, nada más. Y hay variedades que suelen mantenerse más en el tiempo. Esas mismas variedades hay que estudiar cómo se comportan en el frigorífico, porque no es lo mismo cómo se comportan en la planta que cómo se comportan en el frigorífico. Hay variedades que soportan muy bien el tema del frío y variedades que no lo soportan para nada y la fruta se echa a perder dentro de la cámara frigorífica. Ahí está la foto que les decía de la relación pulpa-carozo. Fíjense lo que es bueno, de paso una fruta chiquita, ¿no?
Pero es una fruta chiquitita con un carozo grande, es prácticamente 50 y 50, versus estos otros dos donde ustedes pueden ver que el carozo es una parte ínfima dentro de lo que es el grano. Cuando ustedes a un consumidor le dan de comer el blanquillo aquel, va a morderlo y va a morder carozo. Y cuando lo muerda, va 2 o 3 vueltas en la boca y listo, tiró el carozo, se acabó el plano. No tiene culpa. El consumidor quiere pagar por la culpa, no por el carozo. El tema de calidad de la planta. Yo acá les quiero mostrar, a lo mejor yo estoy equivocado, obviamente tuve una visión bastante parcial, pero yo me llevé la sorpresa de ver durante la visita un vivero de plantas, un productor que producía sus propias plantas, y mostrar acá, bueno, esa imagen. Esta es una imagen de acá del productor del Perú. Fíjense lo que es esa plantita. Para nosotros eso es un chiste, o sea, no. Mínimo tiene que ver, las condiciones mínimas de comercialización de una planta son que tienen el grueso de un lápiz o de un dedo, tal. Si no, no sirve, digamos, como planta. Ahí al lado tenían otras plantas hechas en un vivero de Argentina en condiciones bastante parecidas. Esto es lo que le decía recién, si uno propaga por carozo o semilla, se va a encontrar con que hay desuniformidad por variación genética. Y es imposible saber cuál planta se va a dar chiquitita y cuál se va a dar grande. ¿Sí? Los carozos tienen deriva genética y pueden tener cualquier cosa. Se generan poblaciones, son muy difíciles de manejar, necesitan pasar la etapa de adultez. Además, la propagación es lenta. Cuando uno empieza a hablar de propagación agámica, ya sea por estaquilla, ya sea por multiplicación in vitro, uno empieza a hablar de uniformidad para la planta, uniformidad para la fruta. Al injertar, se injerta con una planta que ya alcanzó la etapa de madurez. Tiene una propagación muchísimo más acelerada, así cuando yo puedo traer una planta que la traigo in vitro y después la dejo crecer, puedo hacer in vitro infinidad de plantas, todas las que quieran, no hay límite. Y después está la posibilidad de liberar plantas madre de virus y de enfermedades. Es impresionante la cantidad de virus que puede tener un frutal de carozo. Y cuando uno empieza a trabajar con material liberado, empiezan a verse las diferencias de rendimiento. No está, lamentablemente los frutales de carozo no pasa como las hortalizas que al ser de ciclo corto hay mucha gente investigando. Los frutales de carozo a nivel mundial hay muy poca gente investigando. Pero en términos generales se habla de que una planta libre de virus produce un 30% más que una planta que no está libre de virus. Bueno, ahí les muestro algunas de las imágenes de viveros. Fíjense la diferencia en uniformidad. Fíjense que en la imagen de aquel lado, un amigo peruano, pero la foto está tomada en un vivero en Argentina, donde uno puede ver que están todas las plantas relativamente parejitas. Son plantas hechas en maceta. Cuando uno va a un vivero donde las plantas están hechas en tierra directamente, las plantas son mucho más grandes y están exactamente igual, hay un techo parejo. En esta imagen de acá no se alcanza a ver bien, pero todas las plantas que están sobre el costado son chiquititas y las que están en el medio son mucho más grandes. Fíjense, ese es el resultado de tener plantas uniformes, donde no hay una planta que sea diferente de la otra, son todas las plantas exactamente iguales, a tener plantas intercaladas, una grande, una chiquita, una mediana. Bueno, más de lo mismo. Con el tema del raleo, en esto, gracias a Dios, coincido más o menos con Antonio, no nos contradecimos, no habíamos coordinado esta charla, pero estamos más o menos en sintonía. Yo me encontré también con el hecho, y por eso es que lo comento, de que muchos productores, por no decirle que todos los que conocimos, no raleaban. ¿Sí? Ralear es agarrar y estirar fruta.
Obviamente que tirar fruta, cuando uno lo dice así, suena loco porque es tirar plata. Pero el raleo es una actividad fundamental. ¿Por qué? Porque no hay planta de durazno que pueda sostener mucho más allá de 400, 500 frutos. Eso depende mucho de la planta, depende de las condiciones, pero en términos generales son 400, 500 frutos, hablando en promedio, lo que una planta puede sostener. Y una planta de durazno en condiciones normales puede fructificar más de 1000 frutos, ¿sí? Incluso llegar hasta los 2000 frutos. Una planta que va a tratar de sostener 2000 frutos, primero que se va a desgastar la planta, se va a matar en general, digamos, toda la comida, el alimento, toda la fotosíntesis que produce esa planta la va a mandar a tratar de sostener esos frutos, y en cambio no va a producir suficientes brindillas para el año siguiente, con lo cual al año siguiente van a tener una caída de la producción, porque no hay material de producción de frutos. Esa planta se va a envejecer mucho antes, y por otro lado, la fruta que les va a dar va a ser muchísimo más chiquitita. No estoy contradiciendo a Antonio, no es que, ya de hecho, ya se lo voy a explicar, la cantidad de fruta, si uno saca con la fruta chica, la fruta que viene para ser grande va a seguir siendo grande. Ahora, si uno le deja 2000 frutos a una planta de durazno que tiene capacidad para sostener 400 o 500 frutos, les puedo asegurar que no va a sacar más de 4 o 5 duraznos grandes. Esa es una curva de crecimiento tipo, ahí está dibujada una pera, pero sirve de lo mismo para el caso del durazno. Lo importante de esto es que tienen que tener presente que normalmente hablamos de curvas promedio. Y gráficamente se ve así. Todo el que estudia fruticultura te dicen la curva de los frutos sigue de esta forma, y hablamos de curvas promedio. Cuando en realidad, normalmente cada fruto sigue su propia curva. Entonces tenemos frutos que empiezan un poquitito más abajo y terminan más abajo, y frutos que empiezan más arriba y terminan más arriba de la promedio. Entonces tenemos que conocer por lo menos estas dos relaciones. La relación que vincula el diámetro del fruto con el peso del fruto. La de arriba es la ecuación que explica la curva de crecimiento del fruto, y la que está abajo es la que explica que un fruto con un cierto tamaño a cosecha va a llegar con un cierto peso. Cuando vean que me muerden un murciélago, que ven en mi cosa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces al momento de pensar en realidad? Lo primero tenemos que saber cuántos kilos queremos cosechar. Si nosotros suponemos que vamos a cosechar 40 toneladas por hectárea, sabemos que tenemos 625 plantas, y tenemos esas plantas, no empecemos con que si me falta esta, la otra, resulta que tengo un 20% de falla, y entonces ya no tengo 625, tengo 500 plantas. Entonces, hay que tenerlo contado, hay que saber cuántas plantas se tienen. Entonces lo que yo hago es dividir, sabiendo, por otro lado, que el peso del fruto que yo estoy esperando, ¿sí? Esto tiene que ver con el calibre comercial con el cual yo quiero llegar. Si yo quiero llegar con una fruta de X calidad, porque eso es lo que está pidiendo el mercado, un calibre de 200 gramos, bueno, lo que tengo que hacer es dividir 40 toneladas, dividido 625 plantas, 40 toneladas son 40.000 kilos, y las 625 plantas dividido por 200 gramos. Entonces yo sé que cada planta tiene que tener un promedio de 325 frutos. Si yo ahora voy a la planta y cuento los frutos y tengo 300 frutos, bueno, ya lo primero que tengo que saber es que no tengo que ralear, ya está. Porque la planta ya se me quedó chica, ya está en una situación por debajo de lo que yo esperaba. Pero normalmente lo que ocurre es que las plantas tienen arriba de 1000 o 2000 frutos. Entonces ya tengo que saber que tengo que tirar aproximadamente 600, 700 frutos. Yo sé que suena loco decir, me voy a poner a contar todos los frutos de la planta. Es tonto, este nunca lo he hecho, no, créanme que lo he hecho. Y en todos lados se hace, ¿sí? Cuando uno tiene un monte de durazno, va y cuenta la cantidad de fruta en 2 o 3 plantas y saca la cantidad de fruta que tiene que tirar. Y cuando viene la gente que va a ralear, uno le muestra cómo tiene que quedar la planta, tiene que quedar con esta cierta cantidad de fruta. Listo. La gente se hace loca, ¿sí?
Y cada tanto uno tiene que ir y contar la fruta de una planta. Pero nadie se ha muerto por contar la fruta de una planta, créanme. No pasa nada, se cuentan, en media hora se cuentan. Con la ecuación que yo les mostré recién, que era la curva de crecimiento, se construye en esta tabla, con una tabla de raleo. Cada una de esas columnas que ustedes ven como 1, 2, 3, 4 y 5 son las categorías o las clasificaciones comerciales. Son los calibres comerciales con los cuales yo tengo que llegar a mi mercado. El calibre 1 es toda la fruta de menos 56 milímetros, es decir, toda la fruta chiquitita. El 2 es la fruta que está entre 56 y 61 milímetros. El 3 la fruta está entre 61 y 67 y así sucesivamente. Por otro lado, en las filas, esto, en las filas, lo que está en las filas está indicando los días después de plena floración, es decir, cuánto tiene de vida ese fruto. Y acá me permito hacer una salvedad. En el caso de las pomáceas, está desarrollado y bastante probado y bastante empleado el tema de hacer raleo químico. En el caso de los prunos, el raleo químico es bastante más vidrioso. De hecho, está muy poco difundido, porque en realidad uno se pasa un poquitito en la dosis y se manda una macana tremenda. No da tanto margen de seguridad como las pomáceas. Entonces prácticamente no se utiliza raleo químico. Sí existe lo que se denomina raleo de flores, y además se hace raleo mecánico de flores a través de una máquina que con unas varillas va golpeando las rindillas y se van cayendo las flores. En el caso de la Argentina y en el caso de casi todos los países productores de durazno, se presenta el problema de que tenemos que ralear, y eso que ahí aparece como 45 o 50 días después de plena floración, todavía son días en los cuales hace mucho frío y en los cuales se pueden presentar heladas tardías que le llamamos nosotros. Entonces, todos nosotros no queremos ir a ralear las plantas, ir a tirar la fruta y que después venga una helada y nos mata la poca fruta que le habíamos dejado. Normalmente preferimos esperar un poquitito a que pase el peligro de la helada, y de esa manera, si la helada me tiró de los 2000 frutos, me tiró 1000, bueno, yo ya sé que tengo que tirar 700, pero si me tiró 1700, no tengo que hacer nada, y si me tiró 1800, no voy a ir a ralear esa planta. ¿Sí? Ustedes es distinto, porque ustedes prácticamente no existe el peligro de la helada. Entonces ustedes deberían siempre entrar a ralear lo más temprano posible. ¿Y cuándo lo más temprano posible? Cuando apenas se puede prácticamente ralear. Y esto es que la fruta tenga un cierto tamaño que se pueda tocar con la mano, que se pueda ralear con la mano. Mientras más temprano se haga el raleo, más va a incidir después en que la fruta alcance un tamaño comercialmente más aceptable. ¿Sí? Yo les decía recién que ya definimos cuánta fruta hay que tirar. Ahora lo que tengo que hacer es definir cuál es la fruta que voy a tirar. Entonces, si yo a 45 días después de plena floración quiero obtener un calibre 4, que está entre los 67 y 73 milímetros, lo que tengo que hacer es tirar toda la fruta que está por debajo del límite inferior, que son 29 milímetros. ¿Sí? Ahora ustedes van a decir, este sigue hablando de huevada. Primero me dice que cuente la fruta de la planta, y ahora me dice que encima la fruta que voy a tirar la vaya midiendo una por una. ¿No? Esto no lo hace nadie. Otra vez, estos son valores indicativos, ¿sí? Cuando ustedes agarran y empiezan y tiran un montón de fruta, tiran 10, 15, 20, 30 frutos, se hicieron una idea de cuál es el tamaño de la fruta que hay que tirar. No hace falta que después estén midiendo fruto por fruto, a ver, tiro este, no lo tiro el otro. Esto es hacerse loco. Pero esto, vuelvo a insistir en algo que dije más temprano. Está bien que la agricultura no es una ciencia absolutamente exacta. Estamos todos totalmente de acuerdo, estamos trabajando con seres vivos. Ahora, no por eso vamos a dejar que las plantas hagan lo que quieran y que produzcan lo que puedan. Yo al menos soy ingeniero, digamos, tengo un título que me indica que tengo que utilizar la cabeza para algo. ¿Sí? Tenemos que tratar de parametrizar lo posible y
tenemos que tratar de entender que si bien existe un cierto riesgo de que las cosas no salgan como uno espera, lo importante es conocer cuál es ese riesgo, es conocer la probabilidad de ocurrencia de una cuestión que uno no está esperando para poder tomar medidas. Ahora, si yo voy a decir, bueno, mira, como no sé qué va a pasar, y como esto es un organismo vivo que haga lo que pueda, bueno, así no va a ir. Estos son los calibres comerciales, como se cosechan en la Argentina. Estos son resultados de estimaciones de cosecha, ¿sí? Recién cuando vimos los 45 días, lo que nosotros hacemos, porque a todo esto hay que programar la cosecha, ¿sí? Hay que definir los precios para la cosecha. Uno no puede o no debería de estar dependiendo de ver qué es lo que puedo llegar a cosechar el día de la cosecha para ver a qué precio lo puedo llegar a vender. Uno tendría que saber, a ver, dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando coseche, voy a obtener aproximadamente 30.000 kilos de este durazno en estas condiciones, de este tamaño. Porque entonces ya puedo ir y hablar con el del puesto de la feria, hablar con el del galpón de empaque y ofrecerle una cierta cantidad. Puedo ir y buscar la gente que va a cosechar eso, no largarme a buscar cajas y gente que a lo mejor me sobra. Y por otro lado, el galpón de empaque puede hacer lo mismo. Eso se llama programar la cosecha, eso se llama conocer con una cierta probabilidad qué es lo que va a ocurrir. Entonces lo que nosotros hacemos es medir mucha fruta 45 días antes y armar esa distribución. Es decir, clasificar la fruta, cuánta fruta tiene menos de 30,5, menos de 32,2, la que está entre 32,2, 32,3 y 34,1, y con eso se arman esas dispersiones de calibre esperados. Si no variamos, además de lo que les comentaba recién, de que la fruta, muy probablemente si uno le deja los 2.000 frutos, la mitad de la fruta se va a caer, o sea, la mitad de la fruta no va a llegar con el tamaño que uno esperaría, la planta se va a envejecer, y encima va a pasar eso que ustedes ven ahí, que yo no sé si la imagen lo deja ver, pero esas plantas están llegando al momento de madurez y el piso está lleno de durazno. En aquella de allá creo que se alcanza a ver un poquitito mejor. El durazno se cayó al piso, está bien, va a servir para mandarlo a pulpa, que ni siquiera debería servir para eso. No sé qué se hace, pero no, ni siquiera para eso debería servir. Pero el durazno que se cayó al piso se perdió. Es un durazno que si ustedes lo mandan a pulpa, en el mejor de los casos van a recibir un precio que es de la mitad de lo que podrían haber recibido si lo mandaban a fresco. Entonces hay que pensar muy bien en decir, sí, yo le voy a dejar los 2.000 frutos y total es mejor, no hago el trabajo, voy a sacar unos kilos de más, lo compenso. Si después encima de los 2.000 frutos, 1.000 frutos se van a caer y van a estar en el piso. Yo acá quería mostrarles algo que no está la chica que maneja la máquina, pero bueno, me voy a salir de la escapada. Bueno, ahí simplemente la idea era mostrar un video de algo que también lo pueden ver en todos lados, porque ya está súper conocido en todo el mundo, está súper difundido, que es una plataforma de poda, raleo y cosecha. En ese momento están podando, ¿no? A ver, ustedes ahí tienen dos plataformas, una plataforma que va más por abajo, otra plataforma que se eleva y se baja. Tienen 4 personas subidas arriba, es una plataforma de tiro, vienen unas que son autopropulsadas, en este caso una de tiro. Y las plataformas sobre las cuales está puesta la gente, esas como casillas sobre las que están parados, se desplazan hacia adentro o hacia afuera de la planta, o para que la gente alcance la planta para podar. Las tijeras que utilizan son todas tijeras neumáticas. Esto permite bajar el costo de la poda en alrededor del 30%. El raleo más o menos en otro tanto y el de la cosecha se reduce en un 50%.
Depende de un montón de factores, por supuesto. Si acá empiezan a haber fallas, empiezan a haber blancas que no están, la gente que está a un lado, cuando llega una falla, es tiempo perdido. Por eso insisto yo mucho en la uniformidad, en que estamos hablando de unidades productivas, de que tienen que estar todas las plantas y todas las plantas ser más o menos iguales. Cuando se llega a una plataforma, la plataforma tiene que avanzar siempre a la misma velocidad, no puede estar parando en esta planta porque es más grande y la otra ir más rápido porque es más chiquitita, pues la que cae al otro lado. Tenemos que tratar de empezar a hacer de los montes una pequeña fábrica. La idea era, ya está, ya se sacarla. La idea era mostrarles esto, no porque el video sea muy entretenido en realidad, sino porque en realidad entiendo que es un problema que hoy ustedes no lo están viendo y que se viene en el corto o en el mediano plazo. Obviamente que esto no es posible hacerlo en la parte de cierre de montaña, ¿no? Yo sigo respetando y aplaudiendo a la gente que se carga cajones o bolsas con fertilizante y trepa esa ladera a 60 grados. Sigo sin entender cómo lo hacen, la verdad que para mí es una cosa de loco. Pero en la parte donde el terreno se empieza a poner un poco llano, es necesario llegar a esto. Y ustedes lo van a tener que hacer dentro de 3 años, 4 años. Si William me vuelve a invitar dentro de 4 años, me cuentan si no existe ya alguna empresa que ya empiece a trabajar con plataformas. Porque ese 30% que uno está hablando, que es menos mano de obra, es por un lado menos mano de obra, pero por otro, lo cual implica un costo menor, pero por otro lado es menos mano de obra temporaria. La persona, el dueño de esa propiedad que estaban ahí rodando, lo hace con el mismo personal que tiene siempre en la finca. Con lo cual es menos mano de obra y además es mano de obra que le sale más barata. Porque la mano de obra que está permanente tiene un sueldo permanente y que es más barato que la persona que tiene que salir a buscar para una tarea puntual porque sabe que va a trabajar 10 días, 15 días y después no, entonces le cobra más caro. Y además es mano de obra que trabaja en condiciones más seguras. Porque, está bien, a lo mejor acá no se lo exigen tanto, pero en la Argentina está todo súper sindicalizado y todo súper judicializado. Y un podador que se te cortó un dedo es un juicio en puerta que te lleva a la producción segura. O un empleador que se cae de una escalera, también anda vendiendo la finca porque perdiste. Entonces son riesgos que uno ya no se puede correrse. Yo insisto sobre esto, porque hace, no sé, 6, 7, 8 años atrás, en la Argentina también se empezaba a hablar de plataformas de poda y uno decía, esto están jodiendo, esto pasa en los Estados Unidos, acá no va a pasar. Nosotros somos un país pobre, que no, si acá la gente lo que quiere es trabajar, si no hay trabajo, el desempleo está tan alto que la gente lo que quiere es trabajar, ¿cómo vamos a traer máquinas para que? Créanme que ya hay muchísimas de estas máquinas dando vueltas y van a haber muchísimas más. Y cada vez se están erradicando duraneros y se están erradicando manzanos y se están erradicando cerezos y se están poniendo nueces y se ve la pared industrial de almendra porque son cosas que llevan en la mano. Ahí sí. Bueno, esta parte va a tener que pasar rápido. La idea era mostrar un poquitito un pequeño programa, un pequeño trabajo que hicimos de evaluación de post cosecha. Lo vamos a hacer muy rápido. Nosotros teníamos el problema de que siempre habían productores que se quejaban de que la industria le liquidaba mal la calidad y siempre teníamos industriales que decían que los productores le mandaban mal la calidad. Y esto era si es el huevo o la gallina. Entonces lo que hicimos fue un programa donde nos propusimos evaluar la calidad de la cosecha, tomamos una muestra grande de fincas, tomamos un par de fábricas, tomamos muchas variedades dentro de esas fincas y lo que hicimos fue básicamente tomar los tiempos desde que la fruta se descolocaba de la planta hasta que se colocaba en el bin dentro de la finca, el tiempo que el bin se ponía arriba del camión, el tiempo que ese camión lo llevaba hasta el frío o hasta la fábrica, el tiempo que llevaba desde que la fábrica lo bajaba hasta que lo echaba adentro. Tomamos una muestra de los granos que se cosechaban al momento de la cosecha y otra muestra de los granos al momento en que estaban en la fábrica.
Y además le colocamos un data logger que registraba temperatura y humedad en cada uno de los envases de esos duranos, ¿sí? Además se le medía, bueno, presión de pulpa y olor azucarino, tanto en la fábrica como en la finca. Estos son los mapitas de cómo recorría, pues bueno, además del data logger iba con un GPS, cómo recorría, digamos, la fruta, las distintas muestras para llegar a la fábrica. No me voy a detener en eso, pues no. Sí me quiero detener un poquitito acá. Fíjense, esa es la variable de peso del fruto, y con algunas raras excepciones, siempre el peso del fruto va por debajo, bueno, siempre el peso del fruto tomado en la finca, en la fábrica, es menor que el peso del fruto tomado en la finca. No me digas, oh, mira, chocolate por las noticias, obviamente. Algo se pierde en el camino. Bueno, ya les voy a contar después en plata cuánto es ese algo. Acá lo que les está mostrando, pero no tengo poco tiempo, así que lo que les está mostrando es cada variedad, la pérdida que tuvo. Hay variedades que son más susceptibles y variedades que son menos susceptibles. La diferencia que hubo en el caso de aquellas que tuvieron en el frío versus aquellas que no tuvieron en el frigorífico. La diferencia en presión, la diferencia en brick, no me voy a tener mucho. La diferencia, fíjense en el tiempo, esto sí es interesante destacarlo. Creo que estaba en el anterior. Fíjense, el 52% del tiempo que le lleva la fruta a llegar desde que uno la desprende del árbol hasta que entra en la línea de procesamiento industrial, en el galpón de empaque, se pierde no en el productor, no tampoco en el galpón, se pierde en el transporte. No estamos hablando de distancias muy grandes. Estamos hablando de que somos una provincia donde somos así súper concentrados y las cosas no iban más allá de 100 kilómetros. Y sin embargo, los tiempos, que son bastante grandes, fíjense que estamos hablando de, en general son cerca de 20 horas, más o menos en promedio, 15 o 20 horas, más de la mitad del tiempo lo ocupaba el transporte. En algunos casos típicos, por ejemplo esos que se escapan ahí arriba, empezamos a averiguar con el GPS qué pasaba, y es que el señor de transporte se paraba en el camino a comer. Claro, el señor se paraba a comer un lomito y tomarse una gaseosa, una cerveza, pero no una cerveza porque no se mexicana. Pero eso era tiempo, y el tiempo que la fruta estaba con 40 grados y a pleno sol. Y eso no era culpa ni del productor ni de la fábrica. Bueno, lo otro que quiero mostrarles es esto. Eso es una muestra como entró al frío. Es una muestra que se mandó a frigorífico. Fíjense, la curvita azul, creo que roja, muestra la humedad. Está más o menos dentro de todo, dentro de valores razonables. Pero fíjense, la curvita azul pasa de temperatura de prácticamente 35, casi 40 grados cuando se cosechan, la cargan en el camión y se mete al frío. Cualquier frigorífico debería trabajar para frutales carosos en menos 0,5 grados, entre 0,5 y 1 grado, eso es lo que dice la bibliografía, y eso es lo que supuestamente a toda la gente le venden cuando lo ponen en un frigorífico. Le cobran por poner la fruta entre 0,5 y 1 grado. Fíjense que esa fruta estuvo gran parte del tiempo entre 15 y 10, después entre 10 y 5, y rara vez bajó de 5 grados. Eso es un problema de logística muy serio, que ya vamos a ver en cuánto impacta. En cambio, es un proceso en el cual se metió en un túnel de preenfriamiento, le da un shock rápido de frío, y la fruta rápidamente baja la temperatura, hasta que después se la saca. Esto es una fruta que no está conservada en frío. Fíjense que al momento de cosecharla está en 35 grados, después llega el momento de superar los 40 grados, después está todo el tiempo ahí en 30 grados. Una fruta está en 30 grados, créanme que es, cuando uno va a consumir es un caldo eso, no es una fruta. Y cuando empezamos a evaluar los tiempos, realmente son tiempos importantes, de que la fruta se descuelga de la planta hasta que la fruta entra. No estamos hablando de un día, no estamos hablando de uno. Cuando es productor dice, pero si en el día te la llevan hasta el consumidor. Eso es lo que uno cree. Pero en realidad, fíjense, en este caso, por ejemplo, no se alcanza a ver bien, pero la fruta ha sido cosechada el 20 de enero
y la fruta terminó llegando a su destino el día 25, pasaron 5 días, en lo cual la fruta estuvo a 30 grados. No es que la fruta se mandó a frío ni nada. Y ahora, con esto ya termino, dijimos, porque la gente nos empezó a decir, los que nos habían encargado este trabajo nos decían, bueno, está bien, perdió peso la fruta, pero a ver, es lógico, es lo que tendría que pasar. Pero resulta que esa pérdida de peso en el promedio fue del 6,6%. Si nosotros en Mendoza tenemos una cosecha que en promedio está en las 140.000 toneladas, se perdieron 9.240 toneladas de durazno solamente por ese diferencial de peso. No es que vino una tormenta, como a veces nos pasa, y nos cae granizo y se me llevó esa cantidad de fruta. No, esa cantidad de fruta estaba, pero se perdieron los kilos. El 6% de la producción, 6,6, casi el 7% de la producción se perdió por no haber armado una logística de cosecha que asegure que la fruta que sale de la finca llegue al punto final. Eso, cuando uno lo pasa a plata, son 37 millones de pesos. 37 millones de pesos a ese momento son aproximadamente 4 millones de dólares. Entonces, por 4 millones de dólares podemos hacer algo más eficiente y tratar de que, bueno, si se tiene que perder algo, se pierdan 2, pero no los 4. Y si además tenemos en cuenta que prácticamente la mitad de esa fruta pasa en algún momento por un frigorífico, lo cual supone que van a ser alrededor de 200.000 vines y que esos vines tienen un costo y que, como les digo, esos vines nunca estuvieron entre 0,5 y 1 grado, sino que estuvieron en 5 grados. Eso significa que se le pagaron 32 millones de pesos a los frigoríficos por un servicio mal prestado. Y la culpa no era del productor ni era del industrial, era de un tercero que aparece en un medio, que fue el que se cobró los 32 millones de pesos y después no está ni siquiera para que lo culpen. Con esto yo quería un poco mostrarles, digamos, que el tema de la logística post cosecha es fundamental. Esta mañana los amigos de Colombia lo dejaron bien claro que después de la cosecha nadie va a mejorar la fruta. La fruta que se malogró, la fruta que está en mala calidad, en el momento de la cosecha, de ahí en más, lo único que se puede hacer es preservarlo. Ahora, tenemos que asegurarnos de preservarlo. Si no cuidamos al menos lo que se llegó hasta la cosecha, estamos firmes. Bueno, muchas gracias.